Hola amigos, ¿cómo estamos? Bien. Ok, mi pelo se crece loco porque no puedo ir para un corte. I can't go get a haircut right now with the quarantine, con la cuarentena, entonces my hair is just, it is what it is. All right. Welcome to episode 51. Welcome to episode 52 of Spanish Saturday. I am Nikki of Nikki Bannister Language Coaching, and I am so excited to be here with you and give you an opportunity to practice your second language skills in conversation and also talk about life and just check in with you. So let's get started. I'm going to repeat everything I say between English and Spanish, more or less verbatim in a natural conversational way. And leave me a comment, say hi, say hola if you're with me. Or if you're watching the replay, let me know too, and let me know if you have any questions for me. Eso es porque... Ok, muy bien. Ok, pero está balanceado. Ok. Hopefully my light doesn't fall over here. Hola, feliz sábado, bienvenidos al episodio 52 de Spanish Saturday. Yo soy Nikki, tu guía de la conversación, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para ayudarles a practicar en tus habilidades de conversación en un segundo idioma. Y voy a repetir todo lo que digo entre el inglés y el español en una manera conversacional y natural. Y podemos hablar, practicar, hola, y hablar de la vida mientras practiques tus habilidades en otro idioma. Entonces, por favor, dime hola, déjame un comentario si estás conmigo, si estás mirando este video, y también si tienes algunas preguntas me puedes dejar en los comentarios también. Hi Elle, ¿cómo estás? Feliz sábado. Yo tengo este episodio titulado como El fin del mundo como lo sabemos. Pero eso es un poco chistoso porque no creo que el mundo va a terminar de verdad, y el mundo... Pues claro que va a cambiar. Hola Karen, hola. Espero que estoy en el lugar correcto. Sí. Okay, I've done this wrong before where I actually posted this in my student group and not on my page where everyone could see it. So hopefully I'm posting it in the right place. Pero hola Karen, so good to see you. I'm so glad you're on here practicing too. Feliz sábado, gracias El. Okay, so what I was saying there in Spanish too to get us started, and if you are watching, if you could let me know if you're in my private student group or if this video is actually live on my page, that would be very helpful. If it is in my private student group, I should probably change it and start over. But I was just saying there that I titled this episode The End of the World as We Know It, and I did that a bit in jest, just because I think it's an R.E.M. song. Creo que El fin del mundo como lo sabemos es una canción popular por el grupo de los 80, R.E.M., creo. I think it's an R.E.M. song. The end of the world as we know it. And that was just done in jest a little bit because I don't really think the world's ending. I do think the world is changing, but I don't think it's ending. But I wanted to work that into something different, a different kind of world. I think there are different worlds that we live in. There are different worlds that we can visit. Thank you so much for confirming that this is on my public page. I appreciate that, El. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. So there are different kind of worlds we can go to, right? And with all of us, for most of us, our worlds have gotten a bit more confined, a bit smaller during the past few weeks because most of us are sheltering in place and we're in quarantine. In California, I definitely am sheltered in place, and I just leave my house to go on walks and an occasional trip to the store. Entonces, para muchos, cuando yo digo que es el fin del mundo como lo sabemos para el título de este episodio, no quiero decir en serio que es el fin del mundo, pero el mundo está cambiando, pero yo quiero hablar de otros mundos que podemos visitar y voy a hablar más sobre esto, pero yo creo que
hay otros mundos que podemos visitar y para muchos, antes de hablar de los ejemplos específicos, para muchos, nuestro mundo ahora se ha apretado un poco, ¿no? Nuestro mundo se siente quizás un poco más pequeño ahora, literalmente porque no estamos viajando, no estamos saliendo de la casa tanto, porque la mayoría del mundo está en cuarentena, está tomando refugio en el hogar, está quedándose en casa. Y entonces el mundo que vemos en día a día durante la semana, por las últimas semanas y para las próximas semanas que vienen, es más pequeño. Solo vamos a ver nuestra casa, nuestra familia con que vivimos, todo esto. Entonces el mundo puede sentir más pequeño. Y yo quiero usar este momento para abrir otros mundos, porque quizás el mundo literal es un poco más pequeño ahora. So, feeling that maybe our worlds, in the sense of the world that we see on a day-to-day basis throughout the week, has gotten a bit smaller recently as we're sheltering in place, we're staying home, we're in quarantine. What we see of our world, it mostly consists of our house, maybe for some of us our place of work, but we're seeing the people that we live with and not a whole lot else. And so I actually want to use this time to open up and talk about other worlds besides the literal one that we live in. Now, one obvious one for me is I always think of other languages as other worlds. Specifically, what I like to say is that language is the key that unlocks the door to another world. Once you can communicate in and understand another language, it's like you have access to a whole nother world. It's like your world doubles in size or triples in size, and you get to take this adventure into another culture and into another language, and it's so exciting. This happens for me when I am taking my French classes, which is a language I'm actively working on growing my fluency in right now, and it feels like I'm escaping my kind of current reality. And when I'm taking a French class and engaged fully in French, it's like I'm in a whole nother world. So language being another world as one, and then I'll go into another. Primero quiero hablar como los otros idiomas, como otros mundos. Hola, Bess. Yo estoy muy bien, gracias. Gracias por hacerme saber que estés aquí. Muy bien, feliz sábado. Estoy muy feliz de que estés aquí. Espero que todo está bien, espero que todo esté bien contigo. En México, ahorita, ¿cómo estás? Ok, entonces hablando de otros mundos, otros idiomas como otros mundos. Yo, más específicamente, yo siempre digo que yo creo que un otro idioma es la llave que abre la puerta a otro mundo. Que cuando aprendes otro idioma, aprendes también o tienes recibes acceso por primera vez a otro mundo y puedes visitar y comunicar y viajar por otra cultura y tener una completamente nueva experiencia cuando, aunque estés todavía en el mundo literal, el mismo mundo literal, es como el mundo es totalmente diferente cuando lo experimentas en otro idioma. Entonces, primero, otro idioma es una manera de salir y entrar en otro mundo. Y para mí eso me pasa cuando estoy en mis clases de francés, un idioma al que yo estoy actualmente aprendiendo y trabajando de mejorar mi nivel de fluidez en este idioma. Y cuando estoy en mis clases de francés, yo
siento que estoy en otro mundo, que he escapado a mi realidad por un momento y estoy completamente sumergido en otro mundo. Entonces, primer ejemplo, otro idioma. Second example of another world that exists within our world, a way of visiting another world without leaving your house. Books. I totally think books are like living when you are totally wrapped up in a book and just diving into the journey and the story of it. It's like living in the world of that book. And it's like escaping reality. Sometimes you lose track of all time and you are just living in another book. And I'm going to talk a little bit more about this one because it's the one that I have finished most recently. And it definitely felt like being in another world. And with that comes kind of the weird sense that when you finish the book, you have closed the door on that world. And it can be a little weird. It can be a little sad to leave that world behind. So let's talk about it. Entonces, mi primer ejemplo de entrar en otro mundo al dentro del mundo que literal en que vivimos son los otros idiomas. Y mi segundo ejemplo es los libros. Que cuando entramos, sí, el crudo del libro, book hangover, el crudo del libro. Cuando entramos en un libro, en la historia, cuando estamos completamente involucrados y estamos viviendo y, ¿qué palabra quiero? Más que involucrados en un libro, pero estamos viviendo, pensando, pasando todo el tiempo en la historia que leemos. Entonces, eso es como entrar a otro mundo y podemos perder la realidad, el tiempo, todo esto, pero también es como vivir en otro mundo y cuando salimos, cuando terminamos, cuando el libro termina. A veces es como que hemos perdido unos amigos o un mundo, una realidad y a veces es difícil y él dice que esta situación se llama el crudo del libro, que no queremos vivir en el mundo literal más sin el mundo de la historia. Y ¿tú has experimentado esto? Yo sí, especialmente con este libro de que voy a hablar hoy porque es el libro que he terminado más recientemente. So, this book is called The Invisible Bridge by Julie Oringer, and it's a hefty one. I read it really fast for what it is, but it took me a few weeks. Entonces, ese libro que yo he leído más recientemente se llama El Puente Invisible por Julie Oringer. Y es grueso. Entonces, me tomó como unas 4 semanas quizás para leerlo y fue rápido para lo que es, pero me tomó unas semanas para terminar. Y el libro, la historia del libro empieza en París, entonces eso me interesó porque estoy estudiando el francés y fui a París por las primeras 2 veces el año pasado. Hola Sarah, bienvenida al episodio, welcome to the conversation. Y esto, entonces la historia empieza en París, pero voy a hablar en inglés y después más de la historia. So, a setting of this book, it does say it starts in Paris. I was looking at the back, but I think literally it starts in Hungary. But it starts just before the beginning of World War II. And I thought it would be a good pick right now because I went to Paris for the first time last year and I'm learning French and I thought, yes, let's read a book that has French in it and let's set in Paris. That sounds great. So, it starts just before the beginning of World War II, and then
I'm going to confess something actually about World War II books, and let me know how you feel about this. But I feel like there are so many books and so many stories that are inspired by or take place around World War II that sometimes I see that a book has something to do with World War II and I kind of go, I get less interested. And I think, maybe I'll read something else. Because it's hard to get into the story again, knowing what's going to happen and thinking, it's another World War II story. Is it going to be the same as the other books that I've read? And fear not, it is not. But have you ever felt that way, or is that just a horrible way to feel about World War II stories? Because I will tell you that by the time I reached the end of this book, I was totally chiding myself for having felt that way, and I was thinking, Nikki, every story deserves to be told. Oh, Sarah says, I do the same thing. War stories are not my jam. Yeah, it's, especially World War II, it's like such a popular war to talk about, and for good reason. So I would say, if war stories are not your jam, maybe this is a good book, because it was one that inspired me not to think of war stories as the same thing. It really took its own unique narrative and perspective. But I'm so glad I'm not alone in that. Thank you. Entonces, el libro toma lugar antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero yo tengo que confesar algo, que a veces cuando veo un libro y veo que es una historia basado en o inspirada por la Segunda Guerra Mundial, pienso, quizás voy a leer algo diferente. Solo porque hay tantas historias y libros inspirados por esta guerra y es una historia tan popular y ya sé mucho sobre este periodo de tiempo y la historia de la guerra y todo, que a veces pienso, pues quiero algo diferente. Y yo siento mal por sentirme así, por pensar así, porque es un poco egoísta, es un poco insensible pensar esto quizás, y déjame saber si estoy solo o cómo te sientes sobre esto, pero yo estaba un poco, a ver, ¿qué para describir esto? Desmotivada, no sé, para leer el libro originalmente, porque es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero para el fin del libro, cuando yo llegué al fin de la historia y al fin del libro, yo sentí completamente diferente. En este momento yo me di cuenta de que, wow, hay tantas diferentes historias y cada historia merece los lectores. Cada historia merece que el mundo sepa de qué pasó a las personas y todo esto. Entonces, yo estaba muy aliviada cuando llegué al fin de la historia, porque no sentía que había perdido mi tiempo, pero sentía muy satisfecha y sentía también que había aprendido mucho por este libro. Entonces, si normalmente no disfrutas los libros y las historias de la Segunda Guerra Mundial, entonces quizás este libro es un buen libro para ti. So, this book, the main character is actually a person from Hungary, and so it is a little bit different. I have to say, I really don't think I've ever read a story about the Hungarian Jews before during the Second World War, and it really involved much more of like the perspective from the Jewish Hungarian side of things, and how Hungary treated its Jewish citizens during the time, and how they were involved in the war and in the occupation, and
later, how they managed to still live in the country. And so it's a beautiful book that really taught me something new from a new perspective. And so I think that's something that's so important, when we can take a story that we already feel we know, but we get a new perspective on it. That's the best, right? Because that's when we really learn something, is when our perspective changes and when our perspective is made larger. I think that's something that languages do for us, is that they enlarge our perspective on the world, because we don't realize this always, but language is a lens that we see the world through. It's the words that we use to describe things, and it's how we hear things presented. And so even learning another language gives us a new lens. It gives us a new perspective on the world. And this book did something really similar for me. It gave me a new perspective on World War II. Entonces, yo creo que este libro hace algo muy importante, que este libro me dio una nueva perspectiva gracias Consuelo y hola. Este libro me dio una nueva perspectiva en una historia muy conocida, una historia muy familiar, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y me dio la perspectiva al que yo no me di cuenta de que no sabía mucho de esta perspectiva, pero de las judías que vivían en Hungría durante los años 30 y los años 40 de 1900. Y yo de verdad no sabía mucho cómo vivían las judías, los ciudadanos de Hungría, y cómo se estaban tratado durante la guerra, y cómo fueron involucrados en la guerra, y cómo vivían en la ciudad, y cómo fue arruinado la ciudad de Budapest por los soldados, y cómo vivían durante la ocupación en Hungría. Yo aprendí mucho por leer este libro. Y al fin, yo creo que tengo una nueva perspectiva en la guerra, porque nunca consideré la perspectiva de los ciudadanos judíos en Hungría. Y yo creo que los otros idiomas, cuando aprendemos otro idioma, hace algo muy similar para nosotros, que nos da una nueva perspectiva en el mundo. Y a veces no notamos esto todo el tiempo, especialmente cuando solo hablamos un idioma y solo vivimos en la lengua materna. Pero cuando hablamos más que un idioma, es un poco más obvio que los idiomas crean nuestras perspectivas en el mundo. Son los lentes a través de los que vemos el mundo, porque son las palabras que usamos para describir el mundo y para expresarnos y todo esto. Entonces, cuando aprendemos otro idioma, tenemos otra manera de expresarnos, tenemos otra presentación, escuchamos diferentes descripciones de las mismas situaciones, y esto es el cambio de perspectiva que recibimos cuando aprendemos, cuando sabemos otros idiomas. Y entonces, creo que para mi punto final, más que recomendar este libro, El Puente Invisible, quiero darles unas opciones para explorar más del mundo, para salir de la realidad si necesitas, pero para sentir que todavía tienes muchas opciones y tienes mucho para explorar. Y puedes cambiar la perspectiva, aprender mucho mientras estás quedándote en hogar durante este pandémico. So I guess if I was going to wrap this up with a moral or anything like that, I would say that first, I recommend this book, The Invisible Bridge. And I also just want to be able to give you at least the inspiration that there are still ways, many ways in fact, that you can travel and explore and escape your reality if you need to, and learn and grow
all while sheltering in place, all while doing everything that you can to stay healthy and support the health of everyone else during this pandemic. And so I just want to thank you for sheltering in place. I know it's not easy. I know I'm doing it too. And I want to thank you. If you're working, if you're an essential worker right now, I want to thank you for working. If you're sheltering in place and doing your part there, I want to thank you for doing that also. We are really all in this together. Entonces quiero agradecerte si eres un trabajador esencial, si tienes un trabajo esencial en este momento, o si estás tomando refugio en lugar, si estás en cuarentena y estás haciendo tu parte, tomando tu parte para proteger tu propia salud y también para promover la salud de otra gente en el mundo. Entonces quiero agradecerte porque yo sé que no es fácil. Yo lo hago también. Y yo sé que no es fácil. Y quiero destacar que estamos todos juntos en esto. Y hay maneras de todavía, si tienes las ganas, hay maneras de explorar, de cambiar la perspectiva sin cambiar tu ubicación literal. So, there are ways to still get out into a new perspective, into a new world, without even changing your physical location. That said, let me know if you're reading what you're reading. Let me know what you're doing to not just pass the time, but what you're doing that really feels good and productive. Or if you're not doing anything like that and you are just doing things to pass the time, let me know. And I am also learning guitar, and so maybe next episode I can play a little song for everybody, but not this episode. But I'm working on it and I'm actually getting a lot better. Entonces también estoy aprendiendo en la guitarra y quizás en el próximo episodio puedo tocar algo, pero este episodio no. Aunque mejoro rápido hoy en día. Pero si estás haciendo algo más para pasar el tiempo, para participar, para hacer algo, no solo un quehacer, pero algo productivo, algo que te sirve mucho, entonces déjame saber, estoy muy curiosa, estoy contigo en esto, estamos todos juntos en esto, I'm with you in this, we are all together in this. Happy sheltering in place. Thank you for doing your part. Feliz refugio en casa, feliz cuarentena. Gracias por estar aquí conmigo y gracias por hacer tu parte también. Nos vemos el próximo sábado. Yo estaré aquí para el próximo episodio de Spanish Saturday y espero que me puedas acompañar otra vez. So I'll be here and I will see you next Saturday for our next episode of Spanish Saturday. I'm so grateful for you being here today and I hope that you'll be able to join me again next week. Nos vemos pronto. Así es. Buenas noches. Good night.